A veces puede ser útil entender el orden en que se ejecutará tu código cuando estás utilizando React Hooks. He creado esta pequeña aplicación que tiene una casilla de verificación para mostrar un componente hijo. Cuando haces clic en este botón, incrementa el contador. La forma en que funciona es que tenemos un componente hijo aquí que mantiene un estado de contador, countState, y luego tiene varios efectos, useEffect, que simplemente registran en la consola cuando se llama la devolución de llamada y registran en la consola en una función de limpieza que proporciona. Luego creamos nuestro elemento React para representar en la página y luego registrarnos en la consola que la representación ha terminado y luego devolvemos ese elemento React que creamos. Hacemos lo mismo para nuestro componente app, excepto que aquí mantenemos un estado booleano showChild. Tenemos todos esos efectos, useEffect, y luego representamos algunos elementos React aquí para crear esta interfaz de usuario. Vamos a ver qué sucede cuando cargamos esta página inicialmente. Lo primero que vemos es app_render_start. Eso es lo primero que sucede cuando llamamos a react_dom.render con nuestra aplicación. Llama a nuestra función de componente app. Lo siguiente que sucede es que llamamos a React useState, y de inmediato React va a llamar a esta función para obtener el estado inicial de nuestro estado showChild. Es por eso que estamos obteniendo esta llamada de devolución de useState de la aplicación. Luego llamamos a todos estos efectos de React, pero notarás que los registros en esos efectos no son lo siguiente que aparece en nuestra consola. En su lugar, en realidad creamos este elemento y luego obtenemos un registro en la consola para app_render_end. Una vez que eso sucede, React actualiza el DOM. Luego, de forma asíncrona más tarde, llamará a nuestras devoluciones de llamada de efecto, una a la vez, en el orden en que se llamaron. Venimos aquí arriba. En su mayoría, app_useEffect_nodeps es lo primero que aparece. No obtenemos nuestra limpieza porque aún no es necesaria, porque en este momento solo estamos montando el componente y aún no hemos tenido ninguna actualización. A continuación, obtenemos nuestros efectos de useEffect con una lista de dependencias vacía, y luego useEffect con dep. Eso es para el estado showChild. Eso es lo siguiente que se llama aquí. Ahora, veamos qué sucede cuando hacemos clic en showChild. Recuerda que este es el último registro de la consola que vimos cuando montamos inicialmente el componente. Si hago clic en showChild, vamos a obtener un app_render_start. Cuando hacemos clic en showChild, eso desencadena este evento onChange para establecer showChild en el valor marcado de nuestra casilla de verificación de entrada. Este setShowChild va a desencadenar una representación de nuestra aplicación, razón por la cual obtenemos un app_render_start. Vuelve aquí arriba, diremos app_render_start y pasaremos por todo este código como lo hicimos en la representación anterior, excepto que notarás que no tenemos una llamada de devolución de useState de la aplicación. Vamos directamente de app_render_start a app_render_end. Esto se debe a que React ya ha obtenido el valor inicial del estado para nuestro showChild y no necesita recuperar ese valor inicial nuevamente. Cada vez que uses una llamada de función para useState, esa función solo se llamará cuando este componente se represente inicialmente durante el resto de la vida de ese componente. Pasamos por todos estos efectos de React nuevamente, creamos nuestro elemento React para nuestra interfaz de usuario y luego registramos en la consola que la representación de la aplicación ha terminado. Luego, React llama al hijo para comenzar a representar ese hijo. Una cosa que quiero enfatizar aquí es que estamos creando nuestro elemento, lo que incluye crear el hijo aquí. Notarás que llegamos a esta línea de código antes de comenzar a representar el hijo. Lo importante a recordar aquí es que solo porque crees un elemento React, no significa que la función de ese elemento React se va a llamar, porque tú no estás llamando a la función, lo hace React. React solo llamará a esa función cuando el componente realmente se va a representar. Eso es muy importante porque podrías decir const_UI que no se va a representar y representar un montón de estos todo el día. Y a menos que esos elementos se agreguen a una interfaz de usuario que realmente se va a representar, todo lo que estás creando son objetos de elementos React y no estarás llamando realmente a esa función secundaria. Sigamos y desplacémonos hacia arriba hasta la representación del hijo. Comenzamos con childRenderStart aquí y luego obtenemos nuestra llamada de devolución de useState.
porque esta es la primera vez que se va a llamar a este useState, por lo que necesita recuperar el valor inicial de 0. Luego llamamos a todos estos efectos de useEffect de la misma manera que en la aplicación, creamos un elemento React para nuestra interfaz de usuario y luego registramos childRenderEnd. Luego, después de que todo el DOM sea actualizado, React comenzará a llamar a nuestros efectos de useEffect. Los llama en el orden en que se llaman, pero comenzando en el componente hijo. Obtenemos child useEffect no deps, se llama child useEffect empty deps, y luego se llama child useEffect con dep, y el dep aquí es nuestro valor de count. Luego comenzaremos a llamar las devoluciones de llamada de useEffect de la aplicación. Notarás que realmente llamamos la limpieza primero y luego llamamos la configuración. Aquí tenemos la limpieza y luego la configuración. También hacemos lo mismo para la limpieza cuando tenemos una dependencia y luego la configuración cuando tenemos una dependencia. También notarás que la limpieza de ambos se llama antes de la configuración de ambos, y las limpiezas se llaman en el orden en que aparecen, al igual que las configuraciones. También notarás que esta devolución de llamada de useEffect y su limpieza no se llamaron. Esto se debe a que las devoluciones de llamada de useEffect solo se llaman si no tienen ninguna dependencia enumerada, o si tienen una dependencia enumerada y una de esas dependencias cambió. Tenemos una lista de dependencias, pero está vacía. Por lo tanto, ninguna de las dependencias cambió porque no tiene ninguna dependencia. Esta devolución de llamada de useEffect y su limpieza no se llamarán en actualizaciones. Hagamos clic en este botón. Recordaremos que este es el último registro que vimos en la última actualización. Si hago clic en ese botón, vamos a llamar a setCount, y estamos proporcionando una función de actualización donde tomamos el valor anterior del estado y devolvemos el nuevo valor de nuestro estado. Aquí simplemente tomamos el contador anterior y le sumamos 1. Esto desencadenará una representación. Veamos qué sucede aquí. Hago clic en eso. Notarás que la aplicación no tiene ninguno de sus registros llamados. Esto se debe a que la actualización del estado en realidad solo se encuentra dentro de este componente, por lo que React sabe que este componente es el único que necesita volver a representarse. Sigamos los registros de la consola. Primero comenzamos con childRenderStart. Llamamos a esto nuevamente y no obtenemos un registro de llamada de devolución de useState, porque este componente ya se ha representado y ya no necesitamos ese valor inicial, por lo que React no se molesta en llamar a esta función nuevamente. Luego llamamos a todos estos efectos de useEffect, igual que en la aplicación. Creamos un elemento React para nuestra interfaz de usuario y luego obtenemos un registro en la consola para childRenderEnd. Luego nuestras limpiezas de useEffect se llaman en orden si esos efectos de useEffect, en particular, deben ejecutarse nuevamente. En este caso, no hemos enumerado ninguna dependencia, por lo que obtendremos la limpieza allí. Este está listando una matriz de dependencias, pero no hay dependencias que puedan cambiar, por lo que no se llamará porque no tiene ninguna dependencia. Este tiene una matriz de dependencias y esa dependencia cambió, por lo que se llama la limpieza aquí. Luego, procedemos a ejecutar las configuraciones de los efectos que son relevantes, el useEffect sin dependencias y el useEffect con una dependencia que cambió. Te animo a que juegues con este ejemplo de código. Además, algo que podría ayudarte es este diagrama de Donovan. Puedes ir a Donovan Hookflow en GitHub y desplazarte aquí y verás el diagrama que Donovan ha creado. Obtenemos nuestros inicializadores perezosos. Esa es nuestra devolución de llamada de useState inicial. Obtenemos nuestra función de representación que finaliza después de que se llaman los inicializadores perezosos. React actualizará el DOM. React también tiene un useLayoutEffect que se ejecutará aquí. Eso funciona de manera bastante similar al useEffect. El navegador actualiza la pantalla en función de las actualizaciones del DOM que realizó React y luego se llaman nuestros efectos. Esto es exactamente lo que observamos en nuestro ejemplo. Cuando hay una actualización de estado, obtenemos nuestra llamada de representación. Nuestros inicializadores perezosos no se llaman. React actualiza el DOM, obtenemos una limpieza de efectos de diseño y luego se ejecutan nuestros efectos de diseño. El navegador actualiza la pantalla y luego obtenemos una limpieza de nuestros efectos y luego se ejecutan nuestros efectos. Cuando se desmonta el componente, obtenemos la limpieza de todos nuestros efectos.
Tener una comprensión sólida del orden en que se llaman estas cosas no es totalmente necesario para ser efectivo con React. Puede ayudarte en algunas situaciones, así que te animo a que juegues con esto.